Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo transferir criptomonedas desde la plataforma de Crypto.com a la plataforma de Binance y desde la plataforma de Binance a la plataforma de Crypto.com. El concepto es muy sencillo, en el que nosotros vamos a básicamente transferir una criptomoneda mediante una blockchain concreta de una plataforma a otra. Veremos que en función de la blockchain que utilicemos, las comisiones asociadas a esta transferencia van a ser mayores o menores. Por ejemplo, si utilizamos la blockchain de Ethereum, la blockchain ERC20, las comisiones van a ser muy superiores a si por ejemplo utilizamos la blockchain de TRC, es decir, la blockchain de Tron. En este caso veremos qué blockchains podemos utilizar, qué blockchains están disponibles, veremos también con transparencia las comisiones que nos cobran al realizar estas transferencias. Pero antes de comenzar me he comprado una whiteboard donde básicamente tengo las redes sociales y te recomiendo que me sigas. Estamos creciendo como un maldito cohete, sobre todo en Twitter, así que danos una oportunidad, síguenos, porque básicamente hablamos sobre noticias, comentamos sobre opiniones, también respondemos dudas. Si tienes alguna duda nos la puedes preguntar por ahí e intentamos responderla lo antes posible. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más, vamos con la intro, toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y este tutorial lo voy a centrar únicamente en el teléfono móvil, ya que quiero que lo veamos desde esta plataforma. Casi todos los tutoriales de transferencias de criptomonedas, que por cierto te voy a dejar aquí arriba las tarjetas, donde básicamente enseñé a hacer transferencias de Coinbase a Binance, de Binance a Kraken, de Binance a KuCoin, de KuCoin a Binance. Bueno, pues básicamente todos esos los hago desde el dispositivo ordenador, la computadora, como prefiráis llamarlo, y este quiero hacerlo desde el celular para que veáis cómo hacerlo. Evidentemente el proceso es básicamente el mismo. Y tú te estarás preguntando, ¿y por qué lo haces desde el ordenador? Bueno, pues lo hago desde el ordenador porque la plataforma de Crypto.com está mucho más optimizada y preparada para el usuario cuando estamos en el dispositivo móvil. Está mucho más desarrollada que la plataforma en el ordenador. Y por eso quiero que lo veamos ahí de una manera fácil y sencilla. También me gustaría recalcar que si tienes alguna duda, déjala en los comentarios para que nosotros lo respondamos, o toda la comunidad, y nos ayudemos entre nosotros para resolver las dudas que tengamos en el mundo este de la blockchain, que es fascinante. Dicho esto, aunque el tutorial lo hagamos desde el iPhone, es exactamente igual desde Android, así que no tienes de qué preocuparte. No te entretengo más, vamos al teléfono móvil inmediatamente. Bien tigres, pues ya estamos en el celular y como mi fondo de pantalla te sugiere, suscríbete inmediatamente, joder, para pertenecer a esta familia. Nada, es broma. En este caso tengo las dos aplicaciones abiertas, las tengo por aquí, que estaba viendo que había ganado justo el Madrid ahora mismo al Chelsea, así que bueno, aquí tenemos la pestaña de Binance y la pestaña de Crypto.com. En este caso vamos primero a la parte de Crypto.com, nos registramos con nuestra cara, con nuestra cuenta, y estoy en la parte de mi billetera, ¿vale? Si no sabes acceder, esto es lo que te va a salir por defecto a ti, la parte de inicio, pero para acceder a la billetera de criptomonedas, nos vamos a la parte del menú principal de abajo de Crypto.com, al logotipo que aparece en medio, ¿vale? Una vez le das, vamos a la Crypto Wallet que aparece arriba del todo, y aquí te aparecen una serie de criptomonedas. En este caso tienes que elegir aquella que tú quieres depositar, ¿vale? En función de la blockchain que vayas a utilizar. Puede que no conozcas las comisiones asociadas a las blockchains, pero lo vamos a ver a continuación y te voy a enseñar cómo coger aquella blockchain que te va a cobrar menos comisiones. En este caso me apetece a mí depositar Binance Coin, ¿vale? Que la tengo por aquí. Y una vez le hemos hecho clic en Binance Coin, nos aparece la opción a la derecha de transferir. Luego nos da la opción de depositar o de retirar, que en este caso vamos a depositar desde Binance. Aquí nos pone memo obligatorio. Para poder hacer un depósito de BNB en su wallet es obligatorio indicar tanto la dirección BNB como el memo, ¿vale? Evidentemente. Le damos a aceptar y nos dice que podemos utilizar dos redes, la PEP20 o la BSC, ¿vale? En este caso vamos a utilizar una de las dos y para eso lo que vamos a hacer es irnos a la parte de Binance. Aquí nos vamos a la parte de Binance, nos vamos a ir al menú principal y aquí lo que vamos a hacer nosotros directamente es en la parte de inicio, que es lo que te sale por defecto, nos vamos a ir a la parte de la billetera. Aquí en resumen, que sepáis que nos aparece el dinero en todas nuestras billeteras, tanto cuenta spot, fondos, futuros, etcétera. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es pasar todo aquel capital que queramos transferir a la cuenta spot, ya que en la cuenta spot es donde nosotros vamos a tener el capital que vamos a transferir. Luego lo que vamos a hacer es convertirlo a BNB, en este caso, que es la criptomoneda que voy a transferir. Lo voy a convertir todo, vamos a darle a confirmar, ¿vale? Y una vez lo has confirmado, pues que sepáis que todo este capital que nos aparecía ahí, pues ya lo tendremos en BNB. Tengo unos $63. Vamos a darle directamente a retirar y una vez le das a retirar, te da la opción de elegir la criptomoneda que tú quieres retirar de la plataforma de Binance. En este caso voy a retirar los BNB, que es lo que nosotros queremos, y nos dice enviar a través de la red cripto o enviar por correo electrónico, número de teléfono o Pay ID. En este caso vamos a utilizar la blockchain, es decir, la primera opción, a través de una red cripto. Si tú, por ejemplo, quieres aprender a enviar
por correo electrónico, número de teléfono, PID. Te voy a dejar un video tutorial arriba de las tarjetas, ya que hice un vídeo explicando cómo funciona el Binance Pay de manera fácil y sencilla. Te lo dejo arriba, así que échale un vistazo al final de este si te apetece. Le vamos a dar a enviar a través de la red cripto y una vez le damos ahí, lo que vamos a hacer es elegir una red, ¿vale? En función de la red que utilicemos, la BEP2, BEP20, pues nos van a cobrar unas comisiones u otras. En este caso vamos a utilizar la BEP20, que es la única que está en común con Crypto.com, y nos pone la comisión es esa, que son $0,21, tiempo de llegada 5 minutos, así que vamos a elegirla, vamos a darle a confirmar y arriba lo que vamos a hacer es meter la dirección de la wallet de Crypto.com. Por eso vamos a elegir BEP2, que bueno, vamos a tener que cambiarla, no era la BEP20, vamos a poner la dirección de la wallet, le damos a copiar, ¿vale? Volvemos a Binance, elegimos BEP2, no BEP20, ¿vale? Le damos a confirmar, pegamos la dirección, le damos a pegar, ¿vale? Ya la hemos pegado y en la parte de memo lo que vamos a hacer es pegar el memo que nos ponía ahí, ¿vale? BNB memo. Vamos a darle aquí, vamos a pegar aquí el memo, que es el numerito de ahí, elegimos el máximo de BNB desde la billetera Spot, ¿vale? Que es lo que nosotros tenemos seleccionado. Nos pone ahí el consejo, el límite de retiro en 24 horas, pues es esa cantidad. A mí la verdad que yo no tengo esa cantidad. Le vamos a dar a retirar y ahora nosotros lo que vamos a tener que hacer es confirmarla. Evidentemente nos aseguramos de eso, la comisión de la red es esos BNBs que son 0,20 USDT. Le vamos a dar a confirmar y una vez le damos a confirmar se va a realizar esta transacción. Lo vamos a verificar. Y ahora tendremos que verificar tanto el dispositivo móvil como el correo electrónico con un código que nos van a enviar. Aceptamos las cookies. Por eso una vez lo ha rellenado, bueno, pues exitoso, le damos a entendido y le damos directamente a retirar, que lo quiero retirar de una puta vez. Vamos a darle a confirmar, vamos a aceptar esta de riesgo, entendemos los riesgos asociados, le damos a confirmar y ahora introducimos los códigos tanto del teléfono móvil como del correo electrónico, que nos los envíen y nosotros lo introducimos ipso facto. Por eso una vez los has introducido le das a enviar y dice, retiro en proceso. Bueno, pues en teoría en 5 minutos deberían aparecer las criptomonedas, en este caso el BNB, en la plataforma de Crypto.com. Si le damos a ver el historial, veremos los retiros que se han completado. En este caso se está procesando, como estáis viendo, 0 de 1. Si hacemos clic sobre él, pues veremos los detalles de la transacción, la fecha en la que se ha realizado, la comisión de la red, etiqueta de la dirección, bla, 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 bla. Aquí tenemos todos los datos y bueno, vamos a esperar unos 5 minutillos para que llegue este depósito y nos aparezca en la wallet de Crypto.com, que en teoría nos debería de aparecer aquí mismito, ¿vale? Si nosotros volvemos para atrás, aquí en la Crypto Wallet nos debería de aparecer el BNB en cuestión de unos 5 minutillos. Por eso lo que vamos a hacer es viajar en el tiempo, me preguntas las dudas que tú quieras ahí abajo y ahora mismito volvemos. Bien, tigres, pues ya hemos viajado en el tiempo, no me ha hecho falta esperar casi ni 5 minutos, ha sido casi inmediato. Nos registramos con el Face ID en la parte de Crypto Wallet aquí en Crypto.com y aquí tenemos el Binance Coin, que como estamos viendo, bueno, pues es lo que hemos depositado en la plataforma de Crypto.com desde Binance. Si fuese al revés, si por ejemplo nosotros queremos transferir los Binance Coin a la parte de Binance, le daremos aquí a la criptomoneda, le daremos a transferir y le daremos a retirar. Aquí pone Crypto.com usuarios, Crypto.com exchange o wallet externa. En este caso, como vamos a retirar de Crypto.com a Binance, para demostraros cómo se hace al revés, le daremos a wallet externa y aquí nosotros, bueno, se nos sale esta pop-up que nos dice envía criptos a otros usuarios con PayString. Vale, en este caso me da igual, me suda el rabo. Vamos a darle a añadir dirección de la wallet y aquí vamos a poner el Binance Coin Direction. Lo vamos a hacer por BEP2, que es lo que hemos hecho desde Binance. Ahora volvemos para atrás y desde Binance lo que vamos a hacer es darle a depósito, ¿vale? Una vez le damos a depósito, aparece criptomoneda, vamos a darle a BNB, vamos a escribirlo aquí, le damos a BNB y aquí elegimos la blockchain que vamos a utilizar, BEP2. Vale, pues utilizamos BEP2, vamos a copiar aquí la BNB de dirección de depósito y luego el código de memo que lo vamos a copiar también. Vamos a darle Binance Coin Direction, vamos a pegarlo aquí, como hemos hecho antes, el código de memo, pues lo vamos a pegar también, le daremos a copiar y una vez le demos a copiar, pues nos aparecerá aquí también, ¿vale? Vamos a darle aquí, le damos a pegar, ya tenemos el código memo, no se requiere memo para mi wallet, en este caso sí, nombre de la wallet, vamos a poner, en este caso, Dr. Crypto Binance, y voy a poner aquí también un suscríbete, joder, ¿vale? Vamos a darle a continuar, ese es el nombre de la wallet, y ahora lo hemos registrado, código de doble verificación y lo vamos a generar, ¿vale? Evidentemente voy a rellenarlo por privacidad, ahora mismito volvemos. Por eso, una vez lo hemos introducido, le damos a retirar BNB, que es lo que nos aparecía ahí,
Y en este caso, bueno, pues vamos a retirar el máximo, ¿no? Lógicamente. Vamos a poner una nota, que en este caso podemos ponerla, nos da esa opción. Y vamos a poner ahora, en vez de suscríbete, dale like, que me gusta también ese mensajito. Actualizar, le damos a retirar. Y ahora, cuando le damos a retirar, le damos a confirmar. Ahí estaban las comisiones, que son básicamente las mismas de la blockchain. Ponemos el código del teléfono móvil que nos van a enviar ipso facto. Y una vez le hemos retirado, dice: se ha enviado la solicitud de retirada de BNB. Pulsa en cualquier lugar para continuar. Pulsamos. Como veis, ahora mismo el BNB, si lo registramos, ya no aparece ahí, ¿vale? Ya no aparece el saldo de BNB. Y por eso estará ejecutándose la transacción que acabamos de hacer. Si nos vamos a la flechita de arriba, donde pone Crypto Wallet, pues aparecen dos flechas. Ahí vemos convertir saldos pequeños. Bueno, pues ahí no es a donde tenemos que ir. En este caso es a la donde nos aparece el reloj, ¿vale? Que nos pone Withdraw BNB BEP2. Ahí nos lo pone, ¿vale? Junto con el depósito que hemos realizado anteriormente. Y ahora lo que vamos a esperar es a que llegue a la plataforma de Binance, que veréis que no va a tardar ni 5 minutitos. Bien, tigres, pues como estáis viendo, estoy en la billetera Spot de Binance, ¿vale? Y me acaba de llegar justo el BNB, aparecen ahí los 63,51 BNBs. Y de hecho, si nosotros, por ejemplo, nos vamos al historial, que nos aparece arriba, donde el relojito del papel, aquí vemos el historial de transacciones, y vemos que en este caso se ha ejecutado un depósito de criptomonedas a las 18:40, ahora mismito, y vemos que, bueno, pues ya nos ha llegado, y de esta manera tenemos nuestros BNBs habiéndolos traspasado por la red BEP2, de manera fácil y sencilla, y sobre todo de manera segura, entendiendo el proceso. Pues hasta que ha llegado el vídeo, tigres. Espero que te haya servido. Dale un mega like, mírate otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.